Actualmente, la gran mayoría de las religiones del planeta rinden culto a los muertos y pretenden, de una u otra forma, comunicarse con ellos. Tenemos, por ejemplo, a los católicos, que realizan misas por personas fallecidas y rezan a la Virgen María y a otros difuntos en la figura de los santos. Hasta los espiritistas, que directamente pretenden comunicarse con los muertos. Existen además innumerables religiones orientales, africanas y europeas, y diversos juegos que no son más que ritos de brujería, como la tabla Ouija, el juego de la copa, el Charlie Charlie y muchos más, que también invocan a los muertos y entablan comunicación con espíritus de aparentes difuntos. Ahora, si los muertos nada saben y nada sienten, ¿con quién se comunican los que los invocan? Su táctica no debe sorprendernos, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás y sus demonios son un astuto enemigo. Rara vez se presentan tal cual son, sino que toman bellos y atractivos disfraces. Uno de ellos es el de los seres humanos que han muerto y supuestamente se hallan conscientes en un estado inmaterial. La imitación es perfecta. Toman su misma forma y aún su tono de voz. Repiten sus frases más notables e íntimas y hasta pueden realizar milagros y prodigios asombrosos. De esta manera, muchos caen en sus engaños. Se consuelan con la seguridad de que sus seres queridos ya gozan de las delicias celestiales y sin sospechar ningún peligro, caen en la trampa. Los engaños del diablo son tan aceptados y creídos tan a ciegas como si se trataran de las más sagradas verdades de la Biblia. Es más, se llega a rechazar la palabra de Dios, dando oídos a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. El Espíritu afirma claramente que en los últimos tiempos habrá algunos que renegarán de su fe para entregarse a espíritus seductores y doctrinas demoníacas. En la Biblia, estas prácticas están totalmente prohibidas. Dios mismo le dijo a su pueblo: Cuando entres en la tierra que el Señor, tu Dios, te dará, no aprendas a practicar las abominaciones que cometen esas naciones. Que no haya entre ustedes nadie que inmole en el fuego a su hijo o a su hija, ni practique la adivinación, la astrología, la magia o la hechicería. Tampoco habrá ningún encantador, ni consultor de espectros o de espíritus, ni evocador de muertos. Porque todo el que practica estas cosas es abominable al Señor, tu Dios. El culto a los muertos es abominable para Dios porque las personas que lo practican no se relacionan con personas fallecidas, sino con espíritus de demonios que hacen señales y milagros mentirosos con el fin de engañarlos. Y una vez que las personas caen en las manos del archiengañador, solo el poder de Dios podrá salvarlas de las garras de sus hechizos. La palabra de Dios registra un claro ejemplo de cómo Satanás se hace pasar por seres difuntos. En cierta ocasión, Saúl, primer rey de Israel, acudió a una adivina para pedir consejo ante una inminente guerra que tenía que enfrentar, siendo que él mismo había decretado la muerte de los que realizaran tales prácticas. Saúl se disfrazó poniéndose otra ropa y partió en compañía de 2 hombres. Llegaron de noche y Saúl dijo a la mujer: «Predíceme el futuro, evocando a un muerto, y haz que se aparezca el que yo te diga». Pero la mujer le respondió: «Tú sabes bien lo que hizo Saúl, cómo extirpó del país a los nigromantes y adivinos. ¿Por qué me tiendes una trampa para hacerme morir?» ¿Ves?
Hasta la propia adivina sabía que el pueblo de Dios tenía prohibido consultar a los muertos y que el castigo dentro del teísta pueblo de Israel era la muerte. No acudirán a los espíritus de los muertos, ni consultarán a otros espíritus, haciéndose impuros a causa de ellos. Yo soy el Señor, su Dios. Y si una persona consulta a los espíritus de los muertos o a otros espíritus y se prostituye detrás de ellos, yo volveré mi rostro contra esa persona y la extirparé de su pueblo. El hombre o la mujer que consulten a los muertos o a otros espíritus serán castigados con la muerte. Los matarán a pedradas y su sangre caerá sobre ellos. Y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? Sin embargo, el rey en su desesperación acudió a la adivina para ver a Samuel, el difunto profeta, exponiéndose voluntariamente a las trampas de Satanás. Entonces Saúl juró por el Señor: por la vida del Señor, nadie te inculpará a causa de esto. La mujer le dijo: ¿quién quiere que se te aparezca? Que se me aparezca Samuel, respondió él. La mujer vio a Samuel y lanzó un fuerte grito. Luego dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? ¡Tú eres Saúl! Pero el rey le dijo: no temas, dime qué has visto. La mujer respondió a Saúl: vi un Dios que subía de lo profundo de la tierra. ¿Qué forma tiene?, preguntó él. Ella respondió: es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Saúl comprendió entonces que era Samuel y se postró con el rostro en tierra. Claramente, aquel Dios que subía desde el abismo no se trataba del espíritu del profeta Samuel, sino del mismo diablo. Sin embargo, Saúl fue atrapado por su semejanza. Así murió Saúl, por haberse rebelado contra el Señor, no observando su palabra, y por haber evocado y consultado al espíritu de un muerto, en lugar de consultar al Señor. Por eso el Señor lo hizo morir y transfirió la realeza a David. Muchos consideran el espiritismo como un simple engaño y atribuyen a fraudes las manifestaciones de los médiums. Sin embargo, al no poder explicar algunos de sus milagros, terminan cayendo en sus redes. Así como engañó a Saúl, haciéndose pasar por el espíritu de Samuel, y como falsificó los milagros de Dios realizados por Moisés a través de los brujos egipcios, Satanás engaña a la gente con muchos tipos de apariciones que contradicen la palabra de Dios. Ovnis, extraterrestres y reptilianos, todos engaños del archiengañador. Los únicos extraterrestres que tienen contacto con nuestro mundo son Satanás y su hueste de ángeles caídos, que siembran desde hace 6.000 años mentiras, muerte y desastre por todo el planeta.